tenía la carta entre los dedos. El papel estaba arrugado, amarillento, y desprendía ese olor a recuerdos guardados por demasiado tiempo. Era casi medianoche. La casa parecía más grande en el silencio, solo el tic-tac del reloj y el crujido lejano de una silla de madera en la cocina me recordaban que estaba despierta. Soplé el polvo de la esquina y, por un segundo, dudé, ¿qué pasaría si descubro algo que no puedo olvidar? 2 generaciones de mujeres antes que yo, mi abuela y mi madre, aprendieron que los secretos de familia pesan más que una herencia. Pero esa noche, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Dicen que hay decisiones que dividen tu vida en 2. Para mí, abrir esa carta fue como cruzar una puerta que no se puede cerrar. Quizá por eso los relatos de abuelas siempre advierten que hay verdades mejor guardadas. Pero yo ya estaba cansada de medias verdades, de historias que solo servían para lastimar en silencio. No había querido leerla antes. Tal vez porque sabía que cada secreto familiar lleva un fragmento de dolor escondido, de esos que te duelen hasta en los huesos cuando recuerdas lo mucho que te equivocaste. No soy la única. Sé que muchas mujeres guardan cartas y confesiones de madre sin atreverse a mirarlas de frente. Somos expertas en poner buena cara cuando por dentro, la vida nos pesa. A veces me pregunto qué hubiera pasado si las mujeres de mi familia hubieran hablado a tiempo, si hubiéramos elegido el perdón en vez del orgullo. Pero me tocaba a mí romper el ciclo, aun si me temblaban las manos como a una niña con miedo a portarse mal. Si decides leer esto, empezaba la carta, tendrás que elegir entre guardar silencio o enfrentar todo lo que has callado. Mi corazón retumbó tan fuerte que pensé que despertaría a la casa entera. Una simple hoja escrita a mano, pero capaz de mover los cimientos de mi historia. Allí estaban las palabras que nadie quería decir en voz alta: herencia familiar, traición, promesas rotas, secretos ocultos. Nombres escritos con una tinta que el tiempo no había borrado del todo. Mientras descifraba cada línea, una imagen venía a mi cabeza, mi hija menor, preguntando por ese anillo antiguo de la abuela. Como temblé aquel día al ver que lo sostenía entre los dedos. Le dije, casi con torpeza, que ese anillo no era para ahora, ni para ella. No supe explicarle por qué sentí miedo. Era como si ese objeto guardara siglos de historias de mujeres fuertes, sacrificios y pecados de familia. No puedo negar que sentí rabia y tristeza al mismo tiempo. Por lo que callé, por lo que permití y por lo mucho que nos parecemos a nuestras madres, aunque a veces nos cueste admitirlo. No hay familia perfecta. Todas tenemos relatos de vida con giros inesperados, drama familiar, sufrimiento materno. Lo he visto en cada generación, cartas encontradas, secretos de abuela, lecciones de vida dichas entre lágrimas y risas en la mesa del comedor. Esa noche entendí que el verdadero valor de la herencia no estaba en un anillo o en una suma de dinero, sino en el coraje de enfrentar la verdad y redimir a quienes amamos. Pero enfrentar los relatos de mujeres mayores no es nada fácil. Los secretos familiares son como espinas, duelen más cuanto más tiempo los ocultas. A veces, por no llorar delante de los hijos, preferimos cargar con la culpa y la vergüenza. Pero la carta lo dejó claro, debíamos elegir entre salvar las apariencias o sanar el alma de una vez. ¿Te ha pasado, alguna vez, encontrar algo que te obliga a cuestionar toda tu forma de ser madre, hija o abuela? Si es así, sabes lo difícil que es tomar una decisión sin tener a quien preguntar. En ese momento me di cuenta de que no solo estaba leyendo un papel, estaba iniciando una cadena de revelaciones impactantes, historias para reflexionar que podían cambiar el destino de mi familia para bien o para siempre. Pensé en dejar la carta de vuelta, como si nada, e irme a dormir. Total, mañana nadie sabría nada. Pero me reí sola, porque hasta yo sabía que a esa edad el insomnio se vuelve compañero fiel, sobre todo cuando aparecen cartas bajo la almohada. Las mujeres valientes no siempre tienen respuestas, pero sí el coraje de buscar la verdad. Por eso, tomé aire, apagué la lámpara y me prometí que al amanecer todo cambiaría. No tenía idea de cuánto. Dicen que hay secretos de familia capaces de unir o romper a quienes más amas. Pero a veces, el secreto es solo el principio de un viaje. ¿Te atreverías a leer la carta si supieras que dentro podría estar la explicación de todo lo que duele y lo que te mantiene despierta por las noches? No vayas a perder el próximo capítulo. Lo que viene después puede ser más fuerte que cualquier confesión anterior. Si en tu corazón hay alguna historia que nunca contaste, sigue Heroínas de Familia. Algunas verdades solo se sanan cuando se comparten. A veces, la vida se parte en 2 durante un instante. Me quedé mirando el techo, la carta sobre mi pecho y la cabeza llena de preguntas que pesaban más que todo el silencio de la casa.
No supe cuándo amaneció. Había leído y releído aquellas palabras. Ahora sabía cosas que no podía ignorar, y cargar ese saber se hizo tan difícil como respirar en silencio. No le conté a nadie sobre la carta el primer día. Dudé, como dudaría cualquiera que de pronto descubre que su familia es otra a la que imaginaba. Caminé por la casa como si de verdad tuviera los ojos vendados. Cada foto en la pared, cada mueble, parecía ocultar secretos. Sentía que no encajaba en la historia que conocía y que mi propio reflejo no era igual. Esto no es fácil de admitir, pero el miedo apareció antes que yo me atreviera a hacer nada. ¿Cómo se enfrenta uno a los fantasmas del pasado cuando quieren salir a la luz? Recordé una frase de mi abuela: hay verdades que solo se entienden cuando tienes el valor de preguntar. Por primera vez entendí lo que quería decir. Ese día preparé café y me senté frente al viejo espejo del comedor. Me vi más cansada y más fuerte al mismo tiempo. Respiré hondo, intenté ordenar las ideas. Sabía que había llegado el momento de actuar, pero también de pensar. Si algo aprendí de mi familia fue que actuar sin pensar deja cicatrices imposibles de borrar. Pensé en mi hija, en su rostro curioso cuando preguntó por el anillo. Pensé en mi madre y en las historias que jamás logró contarme. Todas nuestras familias arrastran historias de sacrificios, de amores escondidos, de peleas y silencios. Y ahora, la responsabilidad era mía. ¿Iba a ser la primera en romper el ciclo o solo sería otro eslabón en una cadena de secretos? Cuando la voz interna te susurra que tomes una decisión importante, el resto del mundo parece callar. Tenía dos opciones: guardar la carta y fingir que nada cambió, o enfrentar a mi familia y abrir la puerta a todo lo que eso implicaba. Ni siquiera sabía por dónde empezar. La carta tenía nombres, fechas, confesiones. Lo más duro era saber que, en cada línea, había parte de mí. Me acordé de un consejo que me dio mi maestra cuando era niña. Nadie puede cambiar una historia sin antes comprenderla completa. Así, antes de buscar respuestas afuera, busqué en los recuerdos. El olor a pan recién hecho, la hora del almuerzo donde nadie hablaba de lo importante. Todo eso me hizo valorar la historia, pero también ver lo que faltaba. Descubrí que cada familia tiene secretos porque a veces creemos que ocultar el dolor lo hace desaparecer. Pero el secreto solo crece con el tiempo si no se dice. Ese día me prometí no dejar que el miedo tuviera la última palabra en mi vida. Quise ser ejemplo para mis hijas. Entendí que ser madre no es solo cuidar y enseñar, sino también mostrar errores y aciertos. Aprender juntos. Si alguna vez sintiste que tu familia giraba alrededor de silencios incómodos, sabes lo que siento. Lo importante es no dejar que los secretos se conviertan en muros. Decidí buscar a mi madre, sentarnos con la calma que nunca tuvimos, sin prisas, solo abrir mi corazón. No sabía cómo empezar. Preparé otro café, como si el café pudiera darnos valor. Le pregunté por el anillo, esta vez en voz alta y sin miedo. Le conté de la carta, de lo que sentí, de lo que no entendía. Vi en sus ojos todo el cansancio de una vida guardando palabras. No lloró. Me miró largo rato. La sala se silenció como si el tiempo se hubiera pausado. Me confesó historias de su juventud que nadie conocía. Su primer amor perdido, una hermana con la que ya no hablaba, una promesa que la atormentaba desde entonces. Descubrí que, detrás de cada silencio, hay una herida. No somos fuertes porque nunca caemos, sino porque decidimos levantarnos aún con miedo. Ese día, la relación con mi madre cambió. No fue fácil, ni rápido, pero fue el principio de algo nuevo. Muchas veces, la herencia real de una familia no está en objetos, ni en dinero, sino en la valentía de hablar y sanar. Me acordé de mis hijas. Entendí que ellas también merecen saber la verdad, pero cada cosa a su tiempo. El mayor acto de amor que podemos darles es un legado de honestidad y comprensión. Si tú también tienes hijos y nietos, puedes intentarlo poco a poco. Empieza por una conversación sencilla, cuenta una historia que nunca antes te animaste a revelar. Verás cómo los silencios se hacen menos pesados. Ese día aprendí que el primer paso para sanar una familia es perder el miedo a hablar. No necesitas ser perfecta, solo valiente. Te lo aseguro, lo que parece imposible al principio se vuelve más claro cuando decides enfrentarlo. Pero justo cuando pensé que había empezado a entenderlo todo, descubrí otro sobre escondido dentro de la carta. Esta vez no tenía nombre ni fecha. Era más antiguo, el papel más frágil, la letra más serpenteada. Por un momento, dudé en abrirlo.
Me sentí como una niña otra vez, deseando taparme los oídos para no saber más. Sentí que, si lo leía, todo lo que creía saber de mi familia podría desvanecerse. Y justo ahí, entendí que a veces el mayor secreto es el que menos esperas encontrar. ¿Qué harías tú si el siguiente papel pudiera cambiar tu historia para siempre? El silencio puede ser pesado cuando sabes que hay algo escondido que espera tu decisión. Ese día, el segundo sobredormía junto a la carta, como si llevara años esperando que alguien se atreviera a abrirlo. No tenía nombre. Su papel era muy frágil. La tinta apenas se distinguía bajo la luz de la lámpara. Me senté frente a la mesa, sentí el pulso en la garganta. No podía quedarme quieta, todo mi cuerpo pedía respuestas. En ese momento, supe que ese sobre era una invitación a descubrir lo que la familia había decidido no nombrar. El miedo es normal cuando uno sospecha que algo importante está por salir a la superficie. Quise dejarlo, pero recordé lo que aprendí el día anterior: los secretos no desaparecen si uno voltea la cara. Se quedan ahí, esperando una mirada valiente. Abrí el sobre con cuidado. Saqué una hoja. Era el diario de alguien, solo una página. El inicio era simple: hoy nació mi hija y, junto con ella, nació el deseo de no repetir los errores de siempre. Sentí algo parecido al respeto por quien decide dejar su verdad aunque no tenga audiencia. Esa sola oración me hizo pensar que, en toda familia, siempre hay alguien que quiere cambiar la historia. Leí cada renglón y sentí que cada palabra me devolvía a una infancia que creía conocer. El diario hablaba de perdón, de un error de juventud que marcó generaciones. Sin detalles, solo emociones puras. Frases claras, como si quien las escribió me estuviera hablando directo al corazón. Pensé que muchos buscan respuestas en libros complicados, pero a veces la sabiduría más grande está en lo que dejan los que nos aman. La mayoría de las personas sufre por lo que no se atreve a nombrar. El miedo a defraudar, a lastimar, a cargar con la culpa. Quien escribió el diario no se escondió. Dijo lo que sentía porque no quería que yo cometiera el mismo error: callar. Eso me transformó. Me sentí acompañada. Ya no era solo mi historia, era la historia de todos los que alguna vez se han sentido responsables de una herida familiar. Piensa en tu propia familia por un momento. ¿Hay cosas que quisieras decir pero no sabes cómo? A veces basta con escribirlas en una hoja, sin adornar, solo lo que de verdad quieres que otros sepan. Puedes comenzar con algo sencillo: esto pasó y me duele, pero quiero entender. Descubrí que el primer paso de sanar es reconocer que algo duele. Volví a leer el diario. Encontré una frase que nunca voy a olvidar: no tengas miedo de ser la primera en romper el silencio. Esa línea quedó grabada en mi memoria. Me di cuenta de que cada persona tiene capacidad de decidir cómo quiere que termine su historia. Si decides hablar, otras personas tal vez encuentren la misma fuerza para hacerlo después. Pensé en mis hijas otra vez. Ellas dependen de mi ejemplo, no de mis palabras nada más. Les di un abrazo esa noche. No les expliqué nada todavía, pero sentí que el cariño también se puede transmitir así, sin hablar. Cuando estás dispuesto a aprender de tu historia, puedes convertir cada día en una oportunidad distinta para avanzar. Fui a la cocina. Preparé pan como hacía mi abuela. Cocinar, respirar, escuchar la casa en silencio. Todo tiene sentido cuando buscas conectar con tu verdad. Algunas personas rezan, otras escriben, unas más se quedan calladas. Yo descubrí que el acto más poderoso es reconocer que tienes algo pendiente contigo. Recuerdo una vez cuando era niña y rompí un vaso muy querido por mi madre. Lloré toda la noche porque tenía miedo de la reacción. Lo más difícil no fue el regaño, sino el silencio que quedó después. Así pasa con los secretos: duelen cuando no se nombran y sanan cuando hay disposición de entenderlos juntos. Tomé el cuaderno familiar y empecé a escribir una carta. No sabía si mi madre la leería, ni si mis hijas guardarían esa página. Pero mientras escribía, sentí que era la forma de dejar claro que no importa lo que cueste, la honestidad es el mayor regalo entre generaciones. Lo puedes aplicar tú también. No importa si escribes poco. Lo necesario es dejar tu huella. Palabras sencillas, pura verdad. A lo lejos, escuché la puerta. Era mi madre, venía de hacer las compras. La miré diferente. Entendí que ella llevaba años con preguntas propias y probablemente dolores que no pudo compartir. Pregunté si quería sentarse conmigo. No tenía miedo de escuchar.
Quise ser para ella el apoyo que me hubiera gustado recibir de niña. Le leí el diario. Observé cómo cada frase dejaba una marca en su rostro. No habló de inmediato. Tomó la hoja, la guardó, y solo asintió. A veces no necesitas grandes conversaciones para iniciar un cambio, basta con estar dispuesto a escuchar y compartir silencios honestos. Ese día, sentí menos peso en los hombros. No es fácil cambiar la historia de una familia. No se trata de buscar culpables, sino de entender lo que realmente queremos dejar a quienes están después de nosotros. Tal vez tú sientes que es imposible comenzar. Te aseguro que con solo escribir una carta, decir una verdad o pedir perdón, algo diferente empieza a suceder. Lo importante es decidir que vas a hacerlo, sin buscar perfección ni garantías. Cuando guardé el cuaderno, noté que detrás de un doble fondo en la caja había una foto vieja. Mi madre la miró conmigo. Una niña que no reconocí. Le pregunté quién era. Ella solo me miró y dijo, esa es la parte que falta en nuestra historia. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué nadie habló de ella antes? Ahora sé que a veces, lo más importante no es lo que te cuentan, sino lo que hace falta decir. Tal vez esa foto era la clave de todo lo que nunca se dijo. En ese momento todo cambió. ¿Estás listo para saber quién era la niña de la foto? El corazón late más fuerte cuando la verdad está a punto de revelarse. La foto estaba ahí, con los bordes gastados y el blanco y negro desvanecido, pero los ojos de la niña miraban directo, como si desde el pasado tuviera algo pendiente conmigo. Mi madre sostuvo la imagen entre sus dedos y el silencio llenó el cuarto desde el primer segundo. Todo se sintió distinto en esa sala. Cada rincón parecía guardar un secreto antiguo. Me senté frente a mi madre, esperando una respuesta. Ella no apartó la mirada de la foto y supe que ese momento era demasiado importante para distraerse con palabras vacías. Sabía que la historia que estaba por escuchar cambiaría lo que pensaba de mi familia y de mí. Ella tomó aire y empezó a contar. Dijo que la niña de la foto era su hermana menor. Me confesó que, en su infancia, esa niña fue su mejor amiga y la persona con quien compartía todo lo bueno y lo malo. Sus juegos, sus sueños, los secretos que solo los hermanos guardan. Hasta que una tarde, todo cambió. Me contó que hubo un día complicado, lleno de tensión en la casa. No dieron muchos detalles cuando ella era niña, pero entendió que hubo una pelea entre los adultos. Después de esa noche, su hermana fue enviada a vivir con una tía en otra ciudad. Nunca entendió la razón completa, solo supo que su hermana ya no regresó. Creció con el hueco de esa ausencia y el peso de no haber despedido a quien más quería. Supe en ese instante lo importante que es hablar sobre el pasado. Hay heridas que siguen abiertas cuando no se les pone palabras, y el miedo crece en silencio si uno no pregunta. Pregunté si había vuelto a ver a su hermana. Negó con la cabeza, con un gesto sereno, pero sus ojos tenían brillo de nostalgia. Le pregunté por qué nunca hemos sabido de ella, ni siquiera su nombre. Me explicó que en la familia no se hablaba de esas cosas porque dolían. Preferían callar por miedo a enfrentar lo que no se podía cambiar. Pero el tiempo hace que el peso de esos silencios se haga más duro, no más fácil. Pensé en mis hijas. Pensé en los temas que a veces evito porque no sé cómo explicar. Me di cuenta de que el valor de una familia está en su capacidad de mirar de frente lo que más teme. Aprendí que aunque la verdad puede doler, siempre une más que la mentira. Compartí este pensamiento con mi madre, y por un momento, nos sentimos iguales, como dos niñas compartiendo un secreto grande. El beneficio de enfrentar el pasado juntos es que el miedo se reparte. Sentí menos peso en los hombros. Apliqué ese aprendizaje en mi día a día. Empecé a ser más honesta con mis hijas, incluso en cosas pequeñas. Les hablé de mis errores de joven, de momentos en los que dudé, y de cómo busqué soluciones. A veces creemos que los niños necesitan protección absoluta, pero ellos también valoran la honestidad. Si tienes familia, puedes comenzar con detalles del día a día, hablar de cómo te sentías en tus propios años jóvenes, contar algún recuerdo donde aprendiste algo importante, mostrar que el error forma parte de la vida. Eso crea una conexión real. Regresando a la historia de mi madre, entendí que el rencor y el dolor solo terminan cuando se nombran. Ella me compartió pequeños recuerdos de su hermana, cómo reía, cómo bailaba al escuchar música vieja, su manía de coleccionar piedras. Cada detalle era una lección de humanidad. Practicamos juntas el ejercicio de recordar. Hablamos del pasado, no para quedarnos ahí, sino para aprender a seguir adelante de otra forma.
Esa tarde, fuimos a la caja donde guardamos fotos antiguas. Revisamos una a una. Encontramos un cuaderno pequeño, donde mi abuela había escrito mensajes cortos a cada nieto. Ahí, con letras torpes, se leía: el amor de familia es el único que no se rompe con la distancia. Si quieres sanar, busca, pregunta, escucha. Tomé ese consejo como señal. Me atreví a preguntar por la tía que recibió a la hermana de mi madre. Descubrimos que aún vivía en un pueblo cercano, al que nunca habíamos ido. La curiosidad me ganó. El deseo de saber más se hizo más fuerte que el miedo. Vi en mi madre el mismo impulso. Ella quería respuestas tanto como yo. Creamos juntas una lista de preguntas para la tía. Escribir todo nos ayudó a organizar las ideas y no dejarnos llevar solo por la emoción. Esa es una estrategia útil también para cualquier cambio grande. Recomiendo hacer una lista de preguntas antes de encarar una conversación importante. Ayuda a poner límites, pensar en lo que deseas y lo que puedes aceptar como respuesta. Buscamos en una caja el número de teléfono de la tía. Llamamos. La voz al otro lado sonaba tranquila, pero supe que también tenía cosas que decir. Acordamos visitarla ese fin de semana. Sentí una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que ese encuentro podría cerrar heridas abiertas hace décadas y, quizás, abrir otras nuevas. Era un riesgo, pero el mayor premio de la vida llega cuando uno acepta la incertidumbre. Esa noche, casi no dormí. Pensaba en todos los secretos que las familias guardan por generaciones. Entendí que el beneficio de enfrentar la verdad es mucho mayor que el riesgo de quedarse atrapado en la duda. Aprendí que el amor y la verdad viajan juntos. Conté a mis hijas lo básico. Les dije que iríamos de visita para conocer una parte de la familia que nunca imaginamos. Pero antes de partir, mi madre me entregó una hoja que nunca había visto. Era un recorte del diario antiguo. Leí una sola frase que nunca voy a olvidar: si descubres la raíz de un secreto, prepárate a ver florecer toda tu vida. Y así, entendí que las respuestas están más cerca de lo que pensamos, si tenemos el valor de preguntar. Pero nadie esperaba que, en aquella visita, íbamos a encontrar algo que cambiaría por completo el rumbo de nuestra historia. ¿Estás preparado para lo que descubrimos al cruzar la puerta de esa casa? El momento en que uno cruza un umbral puede cambiar todo el destino de una familia. Ese sábado, llegamos al pueblo sin saber lo que nos esperaba detrás de la puerta gris. Sentí el aire denso. Mi madre iba a mi lado, unas flores sencillas en la mano, y la promesa silenciosa de que, sin importar lo que ocurriera, no daríamos marcha atrás. Tocamos el timbre y la tía abrió. Su mirada era directa y sus facciones fuertes, pero la sonrisa era tranquila, casi frágil. No hubo preguntas innecesarias. Nos invitó a pasar. En ese instante sentí la energía de generaciones pasadas observando todo desde los retratos colgados. Nos sentamos en una sala pequeña. Los muebles contaban historias con cada rasguño, cada cojín gastado. El reloj de pared parecía marcar el paso del tiempo de otra época. Mi madre no soltó mi mano ni un segundo. La tía las miraba a ambas con una calma extraña, como alguien a quien no le sorprende la llegada de la verdad. La tía fue la primera en hablar. Dijo que guardó todo ese tiempo los recuerdos de la hermana perdida. Contó la historia de una niña callada, que creció preguntando por sus padres pero que aprendió a aceptar las respuestas que le dieron. Dejó claro que el motivo de la separación seguía siendo un misterio para ella. En su voz no había resentimiento, solo deseo de encontrar sentido a los años vividos lejos. Me di cuenta que hay familias que deciden romper la cadena del silencio, pero para eso se necesita alguien que dé el primer paso. Mi madre preguntó si su hermana querría saber de ella. La tía asintió y trajo una caja con cartas antiguas. Dijo que cada año, en la fecha de cumpleaños, la niña escribía una carta para dejar constancia de su esperanza. Ninguna fue enviada. Leí las cartas. Palabras sencillas, directas. Decían: te extraño, te recuerdo, no olvido cómo reías, y sobre todo, aquí sigo esperando que el día vuelva a empezar para nosotras. Pensé en el poder que tiene expresar lo que uno siente, aunque nadie lo lea en ese momento. Es una manera de mantenerse vivos en el corazón de los demás. Reflexioné sobre cuántas veces postergamos conversaciones importantes esperando el momento perfecto. En realidad, nunca llega. Lo aplico en mi vida: si tengo algo que decir, lo hago. Si hay algo que perdonar o agradecer, lo hago también. A cualquiera que está leyendo le recomiendo dejar escrito lo importante,
de manera breve pero honesta, porque uno nunca sabe quién necesita exactamente esas palabras. Seguimos leyendo cartas y memorias. En un sobre más pequeño había una fotografía nueva, la hermana de mi madre, ya mayor, en una playa, junto a 2 niños que no conocíamos. La tía nos explicó que, después de crecer, ella formó su propia familia. Su vida siguió, pero nunca dejó de escribir esas cartas para mi madre. Llegamos al momento clave. Mi madre preguntó si su hermana estaba viva. La tía nos miró, respiró profundo, y dijo que sí. Nos compartió que vivía en una ciudad del norte, y aunque no se visitaban seguido, hablaban por teléfono cada cierto tiempo. Mi madre soltó un suspiro largo. Sus ojos tenían esperanza nueva. Decidimos que haríamos el intento de contactar a la hermana. Llamamos desde el teléfono fijo. Escuché cómo timbraba la línea. Nadie respondió, pero dejamos un mensaje claro. Después de colgar, el silencio volvió a dominar el cuarto, pero algo había cambiado. Nos sentíamos más ligeras, como si enfrentar la verdad, aunque incompleta, fuera suficiente para empezar de nuevo. Vi que el mayor beneficio de abrir puertas cerradas está en la libertad. Entendí que buscar respuestas es una forma de honrar la propia historia y la de quienes vinieron antes. Por eso, me propuse no dejar temas pendientes con las personas que amo. Aplicar este principio fue un cambio real, hablar más con mis hijas, preguntarles cómo se sienten y contarles también mis emociones. Recomiendo a quien me lee que lo intente. Una simple pregunta puede cambiar la relación familiar. Mientras guardábamos las fotos y las cartas, mi madre se acercó a la tía. Se abrazaron de una manera silenciosa, como si quisieran recuperar otros abrazos que el tiempo robó. Vi en sus rostros la mezcla de tristeza y alegría. Me pareció un instante perfecto, sencillo, honesto, sin palabras. En mi vida diaria, busco ahora más esos simples momentos y los aprecio cuando suceden. Antes de irnos, la tía nos entregó el último sobre de la caja. Nos pidió que lo abriéramos juntas al llegar a casa. En ese momento, sentí que dentro de ese sobre podía estar la clave para entender secretos antiguos o para descubrir una parte de nosotros que nunca imaginamos. En el camino de regreso, mi madre iba callada, mirando el paisaje por la ventana. Sabía que cada paso hacia la verdad la transformaba, y a mí también. No es sencillo buscar respuestas, pero es la única manera de cerrar ciclos y empezar nuevos caminos. Llegamos a casa. Mi madre y yo nos sentamos en la mesa. Abrimos el sobre lentamente. Dentro había una hoja escrita a mano y una dirección postal. Era una invitación directa. La nota decía: cuando estén listas, vengan. La puerta sigue abierta. Hay una historia que solo puede ser contada en persona. Miré a mi madre. Ella sonrió y sus ojos brillaban con algo que no había visto antes: decisión. No sabía exactamente qué historia nos esperaba al otro lado de esa puerta, pero entendí que el verdadero cambio empieza cuando te atreves a cruzar. ¿Listo para saber lo que encontramos al final del viaje? La puerta azul frente a nosotros marcaba la frontera entre las historias contadas y los secretos indecibles. Mi madre la miraba, y yo sentí una mezcla de ansiedad y emoción. Sabía que, al entrar, nada sería igual otra vez para nosotras. Llegamos temprano. El cielo estaba claro y había silencio en la calle. Mi madre llevaba la invitación en la mano, la misma hoja que recibimos días antes. Caminamos despacio hacia la entrada, queriendo grabar en la memoria cada paso. Miré el jardín de piedras alineadas y la maceta con flores nuevas, detalles que revelaban cuidado por la casa y por quien vivía ahí. Antes de tocar, mi madre miró hacia mí, y sus ojos decían más que las palabras. Sabía que iba a enfrentarse no solo a su pasado, sino también a la persona en la que se había convertido. Muestro esto porque cada uno de nosotros tiene puertas pendientes por abrir, y es en ese momento donde la vida nos exige verdadero valor. La puerta se abrió. Del otro lado estaba la hermana de mi madre. El parecido era asombroso, la misma forma de la boca, el mismo gesto al saludar. Por un instante, me pareció que el tiempo retrocedía y me dejaba ver una imagen detenida de 2 niñas que vuelven a reconocerse. Nos invitaron a pasar. El interior olía a pan recién hecho y madera. Había manteles sencillos sobre la mesa, fotos de familia en las paredes, y libros apilados en una estantería. Me llamó la atención una foto grande, enmarcada, donde la hermana de mi madre aparecía con sus hijos, sonriendo bajo el sol, en una playa que me resultó familiar. El ambiente transmitía calma y la promesa de historias nuevas.
Nos sentamos con cuidado, frente a frente. Nadie tenía prisa. Era como si ambos bandos esperaran el momento de la verdad. El silencio fue corto. La hermana de mi madre vio directo a los ojos de mi madre y, con voz tranquila, explicó lo que todos necesitábamos saber. Nunca dejó de preguntarse si algún día volverían a encontrarse. Nunca dejó de querer saber la verdad. En ese instante, descubrí el valor inmenso de la paciencia y de la esperanza. A veces la gente piensa que lo perdido no puede regresar, pero ahí estaba la prueba viva de que las esperas valen la pena. Si algo aprendí ese día es que permitirnos buscar reencuentros, aunque tarden, trae una recompensa que no se parece a ninguna otra. Recomiendo practicar ese ejercicio de buscar o recibir personas del pasado, incluso si ha pasado mucho tiempo. A veces no se trata de resolverlo todo, sino de estar y escuchar. La hermana de mi madre tomó un álbum de fotos y lo puso frente a nosotras. Lo abrió despacio. Nos mostró imágenes de su niñez, de sus hijos, de los lugares donde vivió. Cada imagen era un fragmento suelto de un gran rompecabezas. Mi madre intentaba reconocer rostros y lugares. Yo escuchaba y miraba, tratando de entender cómo dos caminos tan diferentes podían a la vez estar tan cerca. En un capítulo de cualquier historia familiar siempre llegan los detalles inesperados. La hermana nos compartió una verdad que nadie sospechaba: guardaba una carta escrita por mi abuela, fechada la misma semana en que separaron a las niñas. En la carta, mi abuela explicaba que la separación no fue fruto del enojo, sino por una decisión forzada por circunstancias externas, situaciones de salud y economía que la familia no pudo controlar. Comprender esto cambió todo para mi madre. La carga de culpa se transformó en entendimiento. La hermana explicó que siempre sintió amor, a pesar de la distancia, gracias a esa carta, y que por eso siempre esperó reencontrarse. La lección se encendió en mi mente. A veces el perdón brota cuando entendemos los motivos, no solo cuando oímos las palabras. Aplicarlo en la vida significa preguntar antes de juzgar, buscar el fondo antes de romper lazos. La tarde avanzó entre conversación y risas suaves. Compartimos comida sencilla. Mi madre y su hermana recordaron juegos, canciones, historias de escuela. Vi que de a poco el muro de los años se desmoronaba. Sentí esperanza. No todo se pierde si se conserva el deseo de unir de nuevo. Después de comer, la hermana de mi madre buscó una caja vieja. Dentro, además de recuerdos, guardaba el álbum familiar más antiguo. Me invitó a verlo. Me pidió ayuda para identificar rostros y fechas. El aprendizaje práctico apareció ahí: documentar las historias propias, organizar fotos y escribir nombres, ayuda a que los siguientes no pierdan los recuerdos. Empecé en ese momento a pensar cómo haría lo mismo con mis hijas y mis sobrinos. El día terminó cuando leímos juntos la última página del álbum. Era una nota escrita a mano: si esta familia logra reunirse de nuevo, sabrán que fue por la fuerza del amor y la verdad. Miré a mi madre. Sus ojos brillaban, y en su sonrisa estaba la decisión de llevar este mensaje a toda la familia, de ser ahora el puente. Sentí que de ahí nadie saldría igual. Entendí que abrir una puerta puede sanar heridas muy viejas, pero también mostrar nuevas verdades. Lo que no sabíamos era que, entre las cosas guardadas en ese álbum, había una carta más. Una carta que no solo explicaría el pasado, sino que pondría en duda todo lo que creíamos saber sobre el origen verdadero de nuestra familia. ¿Quieres saber qué decía esa carta? El aire que respiraba era distinto mientras sostenía ese sobre. Mi madre, su hermana y yo, sentadas una muy cerca de la otra, sentíamos el mismo pulso acelerado. Había algo en el peso de la carta, algo que no pertenecía solo al papel, sino a todo lo que podía cambiar después de leer su contenido. Nadie habló en ese momento. Mi madre pasó los dedos sobre el sello, respiró profundo y me entregó la carta. Me pidió que la leyera en voz alta. Podía sentir cómo mi corazón latía fuerte. Empecé a leer. La primera línea atrapó mi atención: este secreto fue guardado con la esperanza de un futuro mejor. La caligrafía de mi abuela era segura, cada palabra escrita con intención. En la carta contaba una historia que ninguna de nosotras había escuchado. Decía que años atrás, cuando mi madre y su hermana eran niñas, la familia enfrentó momentos difíciles. No hablo de problemas menores. Fueron situaciones que exigieron elegir entre lo correcto y lo necesario. Mi abuela explicó que la decisión de separarlas no fue el fruto del azar. Les escribió que no había otra salida, que la salud de una persona muy cercana dependía de un tratamiento caro,
y solo una de las hijas podía quedarse cerca para garantizar el apoyo que necesitaban. La otra, insuflada de fuerza y esperanza, debía irse con un familiar, confiando en que algún día habría forma de reencontrarse. Las palabras eran claras, directas, sin adorno y sin excusas. Cada frase parecía escrita para que no quedaran dudas ni resentimientos. Fue en ese punto donde la confianza entre mi madre y su hermana creció en ese instante. Se miraron en silencio, cada una entendiendo que la vida de su madre también fue difícil, que tomó decisiones sin apoyo ni guía. Aprendí ahí la importancia de no juzgar el pasado de nuestros padres. Pocas veces preguntamos, pocas veces abrimos espacio para conocer lo que realmente pesaba sobre sus hombros. La carta seguía con un consejo. Mi abuela decía, sé que hay heridas que solo la verdad puede curar. Busquen la verdad, no el castigo. Acérquense por amor, no por reproche. Si logran perdonarme, la familia puede sanar. Fue la mayor lección para mí, la verdad, aunque duela, es la herramienta maestra para reconstruir la confianza. En ese momento supe que esta historia no era solo nuestra. Las familias, en todos lados, tienen secretos encerrados por miedo o protección. Abrir estos secretos, enfrentarlos juntos, libera a todos. Recomiendo que quienes tengan algo importante guardado, hablen con franqueza antes de que el tiempo haga perder la oportunidad de sanar. Al terminar de leer, sentí la mirada de mi madre sobre mí. Sus ojos mostraban un alivio inesperado, y también un tipo de orgullo que pocas veces había presenciado. Tenía la certeza de que, en ese momento, nuestra familia daba un paso definitivo hacia la paz. La hermana de mi madre rompió el silencio, dijo que por años imaginó muchas versiones de la verdad, pero ninguna tan humana, tan comprensible. Me invadió la necesidad de compartir este aprendizaje con los demás. Propongo a cada quien que lea esto que converse con alguien de confianza sobre los temas delicados. Los secretos, cuando se guardan por generaciones, pesan más de lo necesario y rara vez benefician a quienes más deben protegerse. El día no había terminado. La hermana de mi madre fue a su habitación y regresó con una caja donde guardaba objetos especiales. Dentro había fotos, cartas cortas y un documento que llamó mi atención. Era el testamento viejo de mi bisabuela. Ahí mencionaba propiedades, nombres desconocidos, y un detalle que cambió nuestra percepción sobre la historia familiar, un apellido que no conocíamos, ligado a la ciudad donde mi madre nació. Quedaba claro que nuestra familia tenía raíces que nunca imaginamos. No sabíamos quiénes eran esas personas. Mi madre y su hermana se miraron, preguntándose si había más nombres, más lugares, más secretos que descubrir. La curiosidad era tan grande que el cansancio del día desapareció por completo. Es ahí donde entendí cómo la búsqueda de la verdad nunca termina, siempre queda una pregunta nueva, una puerta por abrir. Quisiera que quienes me leen vean en esta escena un ejemplo útil. Si en la casa hay papeles viejos, álbumes olvidados o cartas que nunca se han leído en voz alta, este es el momento propicio para explorarlos juntos. Escuchar y preguntar puede revelar historias que fortalecen la identidad y la unión de la familia. A veces hay alegría, otras veces dolor, pero siempre hay crecimiento. De pronto, la hermana de mi madre encontró una llave pequeña entre los objetos. No sabíamos a qué puerta pertenecía. El ambiente se llenó de expectativa. ¿Tendría esa llave relación con la propiedad mencionada en el testamento? ¿Había alguien esperando al otro lado para devolvernos parte de la memoria familiar? No hacía falta decirlo, la búsqueda no había terminado, ni para mi madre ni para mí. Ahora teníamos un mapa con pistas, un nuevo nombre y una llave que prometía abrir un capítulo totalmente inesperado. ¿A dónde nos llevaría la siguiente puerta? Todo cambió el día en que sostuve esa llave fría en mi mano y supe que ya nada en mi vida sería igual. Siento que hay momentos en que el destino coloca señales a nuestro paso y esta llave era una de esas señales. No era grande ni brillante, pero tenía algo fuerte que envolvía todo mi pensamiento, como si dentro de ese trozo de metal hubiera secretos esperando salir. Me acerqué a la ventana para buscar claridad. Afuera, todo seguía igual, pero dentro de mí, el deseo por saber la verdad crecía a cada segundo. Me volví hacia mi madre y su hermana. Vi en sus rostros la misma mezcla de nervios y esperanza. Todos compartíamos ahora el mismo objetivo, descubrir lo que había detrás de esa llave y entender por fin el origen de nuestra familia. Tomamos el documento viejo que mencionaba la dirección en la ciudad natal de mi madre, ese lugar que hasta ese momento solo era un recuerdo y una fotografía en blanco y negro. Decidimos salir de inmediato. No podía esperar.
La urgencia se siente cuando comprendes que la vida puede cambiar en un instante y no quieres perder la oportunidad. Esa dirección estaba escrita con una letra firme, clara, como si la bisabuela quisiera asegurarse de que nadie la olvide. El camino hasta la casa mencionada fue silencioso. Nadie preguntó nada. Todos íbamos pensando en lo mismo, ¿qué encontraríamos allá? Vi pasar paisajes conocidos, pero ahora tenían otro significado, como si cada árbol y cada casa hubieran guardado el secreto por años y solo ahora nos permitieran verlo. Llegamos frente a una puerta de madera vieja, pintada de azul claro. Se sentía la historia en cada centímetro. Los vecinos nos vieron llegar. Observamos a nuestro alrededor y, por un momento, sentí como si todo el barrio supiera ya, antes que nosotros, la importancia de esa visita. Me dieron ganas de reír por lo absurdo, pero preferí enfocarme. Con la llave en la mano, respiré profundo. Inserté la llave en la cerradura. Escuché el sonido seco del metal girando. La puerta se abrió sin resistencia, como si hubiera estado esperando ese momento todo el tiempo. Instintivamente, nos tomamos de la mano. Entramos despacio. El aire dentro era distinto, olía a recuerdos guardados y a historia viva. Cruzamos el umbral. A la derecha, una sala pequeña. En la pared, retratos antiguos con nombres desconocidos y fechas que se acercaban a los inicios de la familia. Caminé con lentitud, quería memorizar cada detalle, cada objeto, porque sentía que cuanto más mire y observe, más comprenderé de dónde vengo. En una mesa había cartas apiladas, agendas viejas y, en un rincón, una caja de madera con cerradura pequeña. Abrimos la caja juntos. Dentro, encontramos documentos, cuadernos y fotografías nunca vistas. Descubrí papeles con números y mapas de la ciudad de otra época. Había fotos donde mi madre era solo una niña, tomada de la mano de una mujer desconocida con el apellido nuevo que descubrimos en el testamento. Esa imagen cambió por completo lo que mi madre creía sobre su infancia. Le preguntamos a la hermana, ¿conoces a esta mujer? Ella negó con la cabeza. Todos quedamos en silencio. Había un cuaderno de notas con textos escritos con paciencia. Al leerlo, descubrimos palabras sinceras sobre sentimientos de amor, miedo y sacrificio. Todo esto lo escribía esa mujer, explicando cómo llegó a formar parte esencial de la vida de mi madre y su hermana. Narraba cómo acogió a una niña extraña, la cuidó como propia y prometió guardar el secreto de su procedencia mientras pudiera. Esto me hizo reflexionar mucho sobre las formas que puede tomar una familia, y cómo a veces los verdaderos lazos los construyen las acciones y los compromisos, no solo la sangre. En medio de la lectura comenzó a llover afuera, y cada gota era como si limpiara el polvo de los años en nuestra historia. Me sentí agradecida por tener la oportunidad de descubrir esto junto a mi madre y su hermana. Pensé en cuántas familias nunca abren sus puertas, cuántos secretos vitales siguen encerrados en cajones olvidados. Te invito a buscar, a preguntar, a no dejar pasar esas pistas que la vida puede darte. Es lo que realmente nos conecta con quienes somos y con quienes amamos. De pronto, entre los papeles, encontramos una carta sin abrir, dirigida a mi madre con la misma letra de la bisabuela. En el sobre decía, solo para el momento correcto. Nadie se atrevió a abrirlo de inmediato. Decidimos sentarnos, tomar unos momentos para preparar el corazón, porque sentíamos que lo que estuviera escrito ahí podía cambiarlo todo otra vez. En ese salón, rodeados de papeles y fotos, descubrimos que nuestra historia no era lineal ni sencilla. Cada pista nos hacía crecer en sabiduría, y cada decisión nos unía aún más como familia. Entendí que abrir puertas, físicas o emocionales, es lo que permite que la vida siga su curso natural, con todo lo bueno y lo difícil que traiga. Si puedes aplicar esto, te lo recomiendo, mira tu casa, tus recuerdos, tus historias, con nuevos ojos, y da el paso hacia aquello que siempre te dio curiosidad. Con la carta aún cerrada en las manos, la nueva pregunta apareció, más fuerte que cualquier otra: ¿por qué la bisabuela escribió que solo debía leerse en el momento correcto? ¿Qué mensaje se guardó por tantos años esperando ser descubierto solo hoy? El momento en el que mi madre estuvo lista para abrir la carta fue como si el tiempo se hubiera detenido, y todo el pasado y el futuro esperaran esa decisión. A su lado, la tía mantenía las manos apretadas, mirando el sobre cerrado como si supiera que al abrirlo la vida tomaría un camino distinto, uno que tal vez nunca imaginamos. Siento que una carta así no es solo un papel, es una carga, un regalo y una llave para respuestas guardadas por gente que caminó antes que nosotros. Vi a mi madre contar hasta 3 en silencio y mirar hacia mí, como si buscara en mi rostro una señal de seguridad.
Yo asentí, porque también necesitaba saber. Al abrir el sobre, el sonido del papel despertó algo en esa sala. Dentro de la hoja, la letra era la misma, firme, clara y sin adornos. Comenzó diciendo que por mucho tiempo un hombre no mencionado había estado lejos de nuestro círculo familiar, no por desinterés, sino por proteger algo importante para la familia. La carta hablaba de una mujer que ayudó a criar a mi madre. No era pariente por sangre, pero formaba parte esencial de nuestra historia. Mi bisabuela explicó que en un periodo de enfermedad y carencias, necesitó apoyo y confió el cuidado de una de sus hijas a esa mujer. Lo hizo para que cada niña recibiera lo que necesitaba y ninguna quedara desprotegida. Era una decisión que requirió mucha fuerza, pero la familia necesitaba sobrevivir y salir adelante. Aquí comprendí algo profundo: muchas familias han tenido que tomar decisiones difíciles. No es raro que haya silencios y distancias en los relatos de quienes nos criaron. A veces, lo más sabio es aceptar que cada persona vivió a su modo el dolor y no todos supieron cómo contarlo después. Leí la carta a mi madre y a la tía, y vi lágrimas silenciosas en sus mejillas. Era la verdad pidiendo ser escuchada, la voz del pasado llegando justo a tiempo para sanar heridas viejas. En ese momento recordé un consejo sencillo pero eficaz: cuando surgen secretos familiares, es mejor buscar la intención antes de juzgar los hechos. Puedes aplicar este consejo cuando haya desacuerdos o malentendidos: haz preguntas, busca motivos y suelta la necesidad de tener razón. Lo importante muchas veces es entender y honrar a quienes hicieron lo posible con lo que tenían. Seguimos leyendo. La carta continuaba detallando otro secreto. En la propiedad recién descubierta vivió alguien más, un hombre que apoyó a la familia en silencio, aportando recursos y compañía, pero nunca recibió reconocimiento. Fue quien ayudó a pagar el tratamiento de la persona enferma en la familia en los años difíciles. Estaba escrito su nombre, apellido y una breve historia de cómo llegó a cumplir ese papel. Aprendí que la gratitud no siempre se expresa en palabras. Muchas veces se guarda para no incomodar, para no herir el orgullo de quien da o de quien recibe. Pero si tienes algo bueno o un apoyo importante en tu vida, mi recomendación es expresar agradecimiento, aunque sea con pequeñas acciones. Eso mantiene los lazos fuertes y tiene un impacto profundo. Mi madre se quedó pensativa un rato. La tía miraba al suelo. Todos sentíamos que nuestra historia se estaba reescribiendo frente a nosotros. Me pregunté si los años de distancia y temores se podrían transformar en contacto, en preguntas sinceras y encuentros nuevos. Era el momento de decidir si queríamos abrir la puerta a esos personajes del pasado, no solo para entenderlos, sino para crecer con ellos. Entonces, sentados en esa sala, cada uno tomó un objeto de esa casa y empezó a recordar recuerdos, juegos, festejos y los días simples en los que nadie sabía de secretos. Era como si por un instante volviéramos a ser niños. La historia de la carta había tocado algo invisible, una necesidad de pertenecer, de abrazar incluso lo que no entendemos por completo. Si tú tienes una historia parecida, puedes hacer mucho conversando con tu familia, dando espacio para que los demás cuenten su versión. Puedes buscar fotos, hablar con personas mayores, preguntar por nombres olvidados. A veces una charla sencilla resuelve silencios de años. El día siguió avanzando y la carta terminó con una última frase en la que mi bisabuela confiaba en que algún día la verdad ayudaría a dar pasos hacia la paz. Era un deseo, un acto de fe en las nuevas generaciones. Sentí un tipo de alivio y responsabilidad a la vez. Al terminar de leer, noté que la carta venía acompañada de una hoja más. En ella había un mapa esquemático con un círculo marcado en rojo. Era un sitio al borde de la ciudad. Parecía un terreno olvidado o un solar vacío, pero la bisabuela escribió que ahí descansa la última pieza de la historia familiar. Entonces, la urgencia de ir al lugar llenó la sala, no había discusión posible. Era claro que lo siguiente debía suceder ahí. La búsqueda no había terminado y la curiosidad empujó a mi madre a guardar la carta con cuidado. ¿Quién o qué nos esperaba en ese lugar señalado? ¿Sería posible encontrar una última revelación que cambiara la vida de toda la familia una vez más? No hay palabras para el silencio que se siente justo antes de abrir una puerta cuya historia nadie quiso contar. Recuerdo perfectamente cómo temblaban mis manos ese día, mientras veía el mapa una y otra vez, con el círculo rojo al borde de la ciudad. Es extraño pensar en la cantidad de secretos que pueden caber en un pedazo de tierra, esperando por la persona adecuada para descubrirlos. Algo me decía que este era el verdadero inicio de todo. Llegamos al sitio al atardecer, bajo un cielo que parecía guardar su propia versión de nuestra historia. Mi madre,
La tía y yo tardamos mucho en bajarnos del auto. Había piedras, pasto alto y una pequeña reja oxidada. Todo parecía común, pero uno aprende a reconocer cuando un lugar está cargado de pasado. Caminamos en fila, como si fuera necesario mantenernos cerca para no perder el valor. Saqué la carta y la leí una última vez. Decía: aquí guardé lo que más amé. Quien encuentre esto sabrá por qué todo valió la pena. Nadie preguntó si seguir, solo caminamos derecho hacia ese punto marcado. Por un momento, los sonidos de la ciudad desaparecieron y solo escuchaba mis pasos. Pronto, encontramos una caja de madera medio enterrada, cubierta de hojas secas. La desenterré, limpiando el polvo con la manga. El candado resultó fácil de abrir, como si el destino quisiera que viéramos el contenido sin obstáculos. Dentro, había fotografías, cartas y un pequeño cuaderno con ilustraciones hechas a mano. Me senté sobre la tierra, junto a mi madre. El cuaderno tenía dibujos de niñas, casas, caminos y, en la última página, un árbol grande, igual al que teníamos delante. Mi madre lo vio y, por un segundo, casi no respiró. Era idéntico al de su infancia, el mismo árbol bajo el que jugaba antes de comprender que la vida también estaba hecha de despedidas y preguntas sin respuesta. Empezamos a leer las cartas. Había palabras de amor, promesas cumplidas, sueños frustrados y consejos para el futuro. Cada línea era como una voz suave, guiando desde lejos. Decía: cuida a los tuyos, sin importar los errores o las separaciones. No temas preguntar, pero tampoco temas perdonar. Esa frase me golpeó: perdonar. En ese momento lo entendí. No estábamos en ese lugar para hallar riquezas, ni para descubrir una herencia secreta. La verdadera herencia era esa historia completa, finalmente narrada. La caja era la muestra de que el valor más grande de una familia no es lo que se transmite en objetos, sino el coraje para abrir puertas difíciles y terminar con miedos que no nos pertenecen. A veces pensamos que lo que falta es dinero, propiedades o nombres importantes, pero lo más necesario suele ser simple: atreverse a ver, a escuchar y a hablar, aunque la verdad duela. Una familia solo crece cuando acepta lo bueno y lo duro de su pasado. Hay cosas que puedes aplicar desde hoy. Si guardas objetos que pertenecieron a personas ausentes, ábrelos cuando te sientas preparado. No es obligatorio, pero sí vale la pena cuando buscas respuestas. Haz preguntas a los mayores, anota sus anécdotas, guarda fotografías, incluso si parecen no tener valor ahora. Esa información será el puente para quienes lleguen después. Vi a mi madre abrazar la caja como si por fin entendiera todo el esfuerzo, todo el silencio, toda la protección detrás de esas decisiones que tanto la atormentaban. No todos los secretos son cadenas, a veces son llaves para liberarse del peso que nadie pidió cargar. La tía, con lágrimas en los ojos, prometió que nada volvería a separarnos ni a confundirnos respecto a qué es importante en la familia: amarse, incluso cuando no haya explicación para todo. Nos quedamos en ese lugar hasta que oscureció. Ya no había miedo ni dudas. Solo quedaba el deseo inmenso de contar la historia completa, de no dejar que nada quedara enterrado por miedo o vergüenza. Es imposible cambiar el pasado, pero uno sí puede resignificarlo y usarlo como raíz para algo bueno y fuerte. Lo más sorprendente fue el último objeto en la caja, un sobre pequeño, con mi nombre. Mi madre lo abrió, y dentro había un dibujo de una niña tomando la mano de otra más grande, cruzando un puente hecho de hojas. Al reverso, un mensaje: la vida será lo que tú decidas mirar. No permitas que nadie decida por ti qué debes buscar ni qué debes callar. Ese fue mi despertar. Descubrí que las respuestas no vienen completas, ni dependen de los demás. El autoconocimiento es la mayor fuerza familiar. Cuando aprendemos a indagar y a integrar las verdades con respeto, nuestro mundo crece y nos permite construir puentes donde antes solo había muros. Hazlo tú también: pregunta sobre tu origen, escucha con atención, no guardes curiosidad solo para después. Allí donde hay respuestas, hay libertad. Donde hay perdón, hay fuerza para avanzar. La ciudad se fue apagando, las luces lejanas marcaban el camino de regreso. Guardamos la caja y prometimos reconstruir los lazos con aquellos que se perdieron en el camino. No todos llegan tan lejos en busca de respuestas, pero quien se atreve, aprende que la vida se trata de abrir puertas y de cruzar puentes. Cuando volvimos al auto, supe que ese día terminaba una historia y comenzaba otra. Pero esa, amigo mío, ya es una aventura digna de otro capítulo que tal vez jamás imaginaste. ¿Quieres descubrir lo que encontramos cuando abrimos el siguiente sobre misterioso de la caja, en la última visita al árbol?
No olvides dar me gusta y seguir el canal Heroínas de Familia. Tu propia historia puede ser la próxima en cambiar para siempre. ¿Estás listo para abrir tu propia caja?